La Convención sobre Derechos del Niño es la convención que en la historia de la humanidad ha tenido más adhesiones. Ninguna otra convención llegó a ese nivel, al punto de que hay un solo país, hay un solo estado en el planeta que no ratificó la convención, que es Estados Unidos. Antes estaba también Somalia, que ya firmó, de modo que queda Estados Unidos como único país que no la ha ratificado. Lo que sucede con primero que las convenciones son expresiones de deseo, es decir, en última instancia lo que están mostrando es la voluntad de los estados de comprometerse, y eso significa la firma y la ratificación. Pero eso no significa que todos los estados tengan el mismo nivel de compromiso. Entonces, lo bueno es que todos lo han ratificado. En el caso de Estados Unidos tiene que ver con una postura que no solo la tiene frente a la convención, sino que la tiene también sobre el Pacto de San José de Costa Rica, que no es una cuestión menor. Claro, cuando Estados Unidos no ratifica un tratado de esa naturaleza, en realidad lo que está diciendo es: nosotros somos suficiente garantía para nuestros ciudadanos, no necesitamos firmar eso. Pero se da una paradoja muy importante en la Convención sobre Derechos del Niño, pero mayor todavía en el pacto, porque Estados Unidos no ratifica el Pacto de San José de Costa Rica, o sea, la Convención Americana de Derechos Humanos, pero la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Washington, y ha tenido siempre representantes integrantes de la comisión, pues como es derivada de la OEA, Estados Unidos. O sea, un país que no ratifica una convención que genera un sistema de protección de derechos humanos como es el Pacto de San José de Costa Rica, pero sin embargo integra la comisión y la sede es la capital de ese país. Esto también debe tener un significado político muy importante. En los casos de abuso sexual infantil a lo largo de la historia, hasta hace muy pocos años se daban, por supuesto, el niño ha sido abusado a lo largo de toda la historia, como han sido maltratados y abusados todos los grupos vulnerables, todos los países del mundo. En los últimos años se tomó más conciencia, no solo de la existencia de esos fenómenos, sino también de la necesidad de actuar, de intervenir. En el caso específico del abuso sexual infantil, esa intervención es muy difícil porque la mayoría de los estados de todo el mundo mantienen sus sistemas judiciales sin diferenciarlos cuando se trata de víctimas que son niños. En delitos sexuales contra niños, llevarlas a esas criaturas víctimas al sistema judicial, como por ejemplo sucede en casi todo el mundo, que lo llevan a los juicios, donde la criatura abusada generalmente durante años, y en la mayoría de los casos en el ámbito de la propia familia o el grupo convivente, esa criatura es llevada a un ámbito agresivo como es la justicia, es sentada frente a 6 o 7 o 10 desconocidos de saco y corbata que le van a preguntar cosas de su intimidad que no tiene posibilidad de decir ni de responder, lo cual primero es absolutamente cruel respecto a la víctima. La vuelve a victimizar porque eso es obvio, pero en segundo lugar es una forma de aumentar la impunidad, porque esa criatura se va a silenciar en ese contexto. Eso es lo que en lo personal, hace muchos años, yo hace 23 años soy juez de cámara, de modo que hace ya mucho tiempo que observé esta circunstancia y algunos casos muy graves que me tocaron juzgar y en los cuales quedó en evidencia no solo el maltrato del sistema, sino el maltrato de algunos jueces que además son sumamente perversos, por lo tanto aumentaba el nivel de agresividad respecto a estas criaturas, en favor de los abusadores. Ahí entonces yo trabajé durante 5 años en la elaboración de un texto, de un proyecto de ley para que se terminara con esa práctica. Tuvo éxito finalmente y unos años después el Congreso de la Nación Argentina lo sancionó, se modificó el Código de Procedimientos Penal de la Nación y desde ese día en la República Argentina está absolutamente prohibido a jueces, fiscales, policías interrogar niños en forma directa, de modo que el único sistema es a través de un especialista que no los interroga sino que los entrevista, y eso se hace en un ámbito cerrado con un vidrio espejado si se cuenta con esa técnica que es una cámara de Gesell, o con una videograbación, pero en ningún caso
con interferencia de ninguna persona que no sea el especialista que entrevista, de modo que juez, fiscal o policía no pueden interactuar con las víctimas infantiles. Este tipo de procedimientos no va a evitar el abuso, porque el abuso proviene de la perversión del abusador y en general es en ámbitos secretos. Lo que sucede es que en la medida en que a esa víctima, que ya se sabe que es víctima, se le cree un ámbito propicio en el cual no sea revictimizada, se le va a crear un espacio para que se pueda expresar, y se va a expresar de acuerdo a la etapa evolutiva que está atravesando. Entonces, de acuerdo a la edad va a poder hablar, si habla, va a poder dibujar o va a guardar silencio, y eso va a producirse no en el ámbito agresivo de un juicio, sino en un ámbito absolutamente respetuoso, como es una técnica en la que yo describo. Eso trajo un efecto importante, primero porque fue produciendo un acostumbramiento de parte del Poder Judicial en tomar conciencia de que el juez no es el supremo que tiene la posibilidad de decidir absolutamente todo, sino que hay cosas que no puede hacer. Una de las que no puede hacer es interrogar a una criatura que fue víctima de un proceso de tan nivel de profundidad y de dolor que no es posible interrogarlo en el ámbito tradicional. Sí, yo en lo personal, todo este tipo de intercambio siempre es valioso. Por supuesto que el nivel de efectividad va a depender del nivel de organización, de a quién se convoca y quién va a escuchar. Una de las falencias más importantes es la falta de audiencia de Poder Judicial, es decir, el gran ausente en todos los países del mundo cuando se discuten estos temas es el Poder Judicial, y dentro del Poder Judicial son los jueces. Y esto tiene un importante de soberbia, que es contrario a la aplicación de la Convención sobre Derechos del Niño. La Convención y cualquier otro tratado que tenga que ver con derechos humanos es incompatible con la soberbia intelectual. Es al revés, el funcionario judicial tiene que estar abierto, no solo a ser sensible frente a una criatura que ha sufrido un hecho tan grave, sino además a modificar aquellos procedimientos que se vienen haciendo mal, que generan impunidad y que silencian a las víctimas. Esto es lo que se busca cambiar. Este tipo de eventos con intercambio con personas formadas, con personas que vienen a compartir su conocimiento con toda la gente y a intercambiar, necesariamente es positivo y es bienvenido.